generado cierta polémica en torno a este tema, pero finalmente IPS hace la aclaración. No va a haber examen de VIH para aquellos que van a asegurarse a la previsional a partir precisamente de esta nueva reglamentación. Está terminantemente prohibido pedir un examen sobre SIDA y mucho menos prohibirle a esa persona que ingrese por padecer ese mal. Esta fue la respuesta del Instituto de Previsión Social ante la posibilidad de que el examen médico admisional obligue a los trabajadores a realizarse el test de VIH. Aclaran que las pruebas de este examen admisional a cargo del empleador son establecidas de acuerdo al puesto que ocupa el empleado y son parte de un plan preventivo. Hoy en día, la mayoría de los asegurados entran al bulto, digamos, del Seguro Social. El instituto no tiene ninguna posibilidad de, por ejemplo, si entro con una obesidad mórbida, peligrosa, diabético, etc. El instituto ni siquiera sabe. Va a saber cuando me enferme, nomás cuando me interne. Y lo que el Seguro Social tiene que hacer es tomar a este asegurado y decirle, bueno, señor obeso mórbido, usted debe irse a endocrinología o debe irse a nutrición para evitar que usted le pase algo en la empresa. Esta nueva reglamentación del IPS para ingresar al Seguro Social entrará en vigencia a partir del 1 de junio de este año.